Prólogo. En el piso más bajo de la gran tumba de Nazarik, en el corazón del 10º piso, el aire de la sala del trono, en la que colgaban 40 banderas, estaba lleno de un ardor silencioso. Las silenciosas filas de vasallos se inclinaron profundamente hacia el trono para mostrar su lealtad. Sus filas estaban llenas de formas inhumanas. Dejando a un lado a los guardianes de piso, todos los NPCs que habían sido creados a mano por los 41 seres supremos y los vasallos directos de los guardianes de piso, se reunieron en este lugar. Había fácilmente más de 200 de ellos aquí y esta era la primera vez que se habían reunido tantos en este lugar desde su llegada a este nuevo mundo. Sin embargo, había una gran diferencia entre esta ocasión y la anterior. Los vasallos reunidos aquí no eran las caras habituales, pero todas eran entidades poderosas de alto nivel. En promedio, cada uno de ellos estaba por encima del nivel 80. Satyar Bloodfallen, guardiana del primer al tercer piso, generalmente era atendida por sus novias vampiro. Hoy, sin embargo, estaba acompañada por los seres no muertos de más alto nivel que le habían sido otorgados. Además, incluso Mare, uno de los guardianes del 6º piso, había sacado a los 2 dragones que estaban directamente subordinados a él y a Aura y que nunca antes habían abandonado su piso. Estos dragones solo se podían obtener de la gacha de efectivo, a una tasa de caída extremadamente baja, nada menos, y estaban cerca del nivel 90. Entre estos vasallos cuidadosamente seleccionados, un grupo se separó del resto. Eran un grupo de no muertos que estaban por debajo de las otras entidades presentes. Eran de nivel 40 en lo más alto y contaban con unos 100 fuertes. Se formaron en filas separadas de las 200 entidades mencionadas anteriormente. Estos no muertos deberían haber ocupado lugares en la parte trasera de este dominio sagrado al ser convocados aquí, detrás de las filas de los otros vasallos. Sin embargo, se formaron en líneas y las entidades a su cabeza ocuparon posiciones que estaban aún más cerca del trono. La proximidad al trono es una indicación de estatus, que incluso los guardianes de piso. Había una explicación perfectamente razonable para este tratamiento, pero había una buena razón para ello. Eso era porque estos no muertos eran creaciones personales del gobernante de la gran tumba de Nazarik, Ainz-Oalgaun. No podían ser menospreciados. Todos los presentes aquí eran subordinados de Ainz y nadie dudaría de su lealtad absoluta al gremio Ainz-Oalgaun. También había una clara jerarquía entre ellos. Naturalmente, los más altos eran los NPCs que habían sido creados personalmente por los seres supremos y, entre ellos, los guardianes de piso a los que se les habían otorgado importantes responsabilidades estaban en la cúspide de ese grupo. Detrás de los NPCs, había monstruos generados naturalmente, pop, o monstruos invocados a través del sistema mercenario de Yggdrasil, los vasallos. Su estado estaba determinado por su poder y sus deberes asignados, pero todos estaban formados en filas, sin tener en cuenta sus pisos de origen. En ese caso, ¿dónde deberían colocarse los no muertos creados por Ainz? Esta pregunta había preocupado a la supervisora de los guardianes Albedo. Ella no sabía si otorgarles o no el mismo estatus que los NPCs. Cuando ella le preguntó a Ainz, él se rió y declaró que estaría bien ponerlos en la posición más baja. La habilidad de Ainz para crear no muertos tenía un número limitado de usos en un día, pero no se necesitaba un costo monetario para usarlo. En comparación, los vasallos de alto nivel que los guardianes habían traído, eran seres creados a través del sistema mercenario de Yggdrasil y requerían gastos de moneda en el juego o dinero real. El primero podría crearse de nuevo de forma gratuita si fueran destruidos, pero el dinero gastado en el segundo se desperdiciaría si murieran. Por lo tanto, para Ainz, los no muertos que creaba, siendo gratuitos, incluso si requerían la fabricación de cadáveres, eran más baratos que los seres que se invocaban mediante el uso del dinero. Por supuesto, ese era el punto de vista de Ainz y no el de sus leales subordinados. Albedo se conmovió hasta las lágrimas después de escuchar la decisión de su magnánimo señor, pero no pudo responder, entendido. Agonizó sobre el problema durante medio día y, finalmente, decidió romper con la tradición al formar a los no muertos en filas, pasando por alto ese problema. Sentado en el trono, la posición más alta dentro de esta sala, Ainz miró a sus vasallos, que Albedo había dedicado tanto esfuerzo en organizar, y les habló como si les estuviese otorgando una revelación. No, para aquellos que le juraron fidelidad, las palabras de Ainz fueron nada menos que la voluntad de los dioses siendo manifestada. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Para empezar, gracias a todos por vuestras largas horas de recopilación de información. Sebas, Salucian, lo habéis hecho bien. Ainz miró a las 2 personas que se inclinaban ante él y asintió con satisfacción. Sin embargo, el problema fue lo que vino después. Era demasiado difícil para un simple plebeyo imitar el comportamiento de un gobernante y Ainz se sintió aplastado por la presión.
Vio a sus innumerables subordinados delante de él. Sus ojos brillaban con respeto y adoración. Su estómago supuestamente inexistente le dolía y su corazón, que debería haber estado igualmente ausente, palpitaba dentro de su pecho. Sin embargo, eso solo duró un momento. El intenso deseo de huir de este lugar con todas sus fuerzas fue reprimido por la anulación emocional, que era una característica especial de su cuerpo. Heinz finalmente sintió que podía desempeñar el papel de un gobernante adecuado y ordenó: «Ustedes dos, venid ante mí». El par convocado se levantó como uno. Se movieron al unísono a los escalones delante del trono, como si hubieran ensayado esto antes. Luego, se detuvieron ante Albedo, que estaba frente a Heinz. Los dos se arrodillaron una vez más, con movimientos perfectamente coordinados. «Levantad la cabeza. Por vuestro ejemplar desempeño, os otorgaré una recompensa». Heinz miró a Sebas. «Sebas, mientras suplicabas clemencia en nombre de Tsuare, le extendí mi protección para pagar una deuda. No tiene nada que ver con tu desempeño laboral, por lo que te concederé lo que desees. Ven, dime qué deseas». Elogiar a sus subordinados ante una audiencia estimularía a otros a trabajar más duro. Esa fue probablemente la razón por la cual se otorgaban premios de departamento y similares a todos los trabajadores. Cuando los subordinados de uno trabajaban con pasión con la esperanza de recibir un elogio similar, mejoraría el desempeño de la organización. Por lo tanto, Heinz hizo uso de su experiencia laboral y reunió a muchos de sus subordinados en la sala del trono precisamente para este propósito. Sin embargo, hacerlo también conllevaba un gran riesgo. Heinz tenía que actuar como un señor adecuado ante sus muchos subordinados, mostrando su carisma como gobernante. Esta era una tarea ardua para un simple asalariado. Sin embargo, él era el último miembro restante de la gran tumba de Nazarik, por lo que tenía que superar esta prueba. «Necesito recompensar la lealtad de los NPCs». A medida que esta determinación de hierro crecía en el corazón de Heinz, el bigote de Sebas se estremeció. «Dedicar este cuerpo para servirte es todo lo que, sinceramente, son subordinados leales. Pero, al mismo tiempo, me ejerce mucha presión». «Basta. Es responsabilidad del Señor recompensar el buen desempeño de sus subordinados. Quiero que sepas que, a veces, la falta de deseo de los subordinados desagrada a su amo. Sí. Por favor, perdone a su humilde sirviente. Siendo ese el caso». Sebas hizo una pausa para pensar unos segundos y luego dijo: «Me gustaría recibir ropa y artículos de uso diario para el uso de Tsuare, la humana que tan gentilmente ha puesto debajo de mí, Heinz-sama. ¿Puedo darte la ropa y demás de mi inventario personal?» En Yggdrasil, una vez que uno perdía la oportunidad de adquirir artículos de disponibilidad limitada o ropa hecha por jugadores, las posibilidades de poder obtenerlos de nuevo en el futuro eran muy bajas. Por lo tanto, había comprado todos los conjuntos que le llamaron la atención sin dudarlo. Heinz no fue el único que lo hizo, todos sus amigos tenían las mismas tendencias. No, con toda probabilidad, casi cualquier jugador haría eso, pero Oroncino, el miembro del gremio que había creado Satyar, tenía algo que decir sobre este tipo de tendencia. «Es como el porno que te gusta, solo guárdatelo de inmediato y preocúpate de usarlo más tarde». Después de eso, agregó: «Aunque, no tengo idea de en qué carpeta están guardados». En verdad, estaba en lo correcto. Heinz había comprado una gran cantidad de trajes, tanto masculinos como femeninos, pero solo lo había almacenado y nunca lo usó. Como lo único que hacían era ocupar espacio en su armario, sería más prudente utilizarlos. Heinz pensó en la ropa que había comprado en todo el lugar. La ropa de Yggdrasil tenía un diseño excesivamente forzado, pero debería haber algo adecuado para Tsuare. «No, no hay necesidad de molestarle para que haga eso, Heinz-sama. Tsuare ha disfrutado su generosidad hasta ahora, sería demasiado pedir más». «Ya veo, está bien pues». Sin embargo, en cuanto a la ropa, este era un problema complicado para Heinz, que nunca antes había comprado ropa de mujer. ¿Y si sintieran que no tenía gusto? Podría terminar torpedeando la opinión colectiva que las damas de Nazarik tenían de él. ¿Puedo alistar a Narberal para esta tarea? No podría molestarle, el gobernante de Nazarik, con un asunto tan trivial, Heinz-sama. Sebas probablemente no había sentido la inquietud de Heinz, pero su sugerencia había sido de gran ayuda para Heinz. «Narberal, ¿te importaría?» Al escuchar la voz de Heinz, uno de los NPCs inmóviles debajo de él, inclinó la cabeza profundamente. «Muy bien, Sebas. Dejaré que Narberal se encargue de esa tarea». Oh, Heinz sonrió levemente. Por supuesto, su rostro no se movió, solo estaba implícito. «También puedes llevarte a Tsuare de compras. Considéralo una especie de cita,
Heinz ya había oído sobre las cosas entre Sebas y Tsuare, la doncella principal. Si bien aún no se había desarrollado una relación física, Demier ya había dicho que era solo cuestión de tiempo. Hablando de eso, porque Demier dijo que una relación física entre Sebas y Tsuare era algo bueno. Bueno, tal vez le estaba deseando a su colega lo mejor en su búsqueda del amor. Si ese es el caso, los dos se llevarían sorprendentemente bien. El ambiente en el aire era un poco rígido cuando estábamos en la capital real, pero tal vez eso se debió a las circunstancias. Aún así, eso es un alivio, no es que quiera verlos pelear todo el día. La razón por la cual los miembros del gremio Tachme y Ulbert estaban en desacuerdo surgió de una razón externa a Yggdrasil. De hecho, fue por los celos de la vida real de Ulbert. Recuerdo que su relación fue tensa desde aquel argumento, tal vez aquello fue el principio de todo. Ain sintió como si estuviera mirando una vasta extensión de tierra baldía y sintió que lo entendía ahora. Justo en ese momento, la voz sorprendida de Sebas despejó los pensamientos en su mente. ¿Puedo hacer eso? Entonces, me gustaría ir con Tsuare. No es como si estuviera haciendo bullying a esta dulce pareja porque sea soltero. Si tenían su cita en Errantel, entonces, él solo se pondría su máscara de la envidia y lo seguiría. Mientras Heinz pensaba en cosas sin sentido como esa, levantó la barbilla, indicando que la otra persona arrodillada debería hablar. Está bien. Entonces, Salusian. Dime tus deseos. Me gustaría tener a varios humanos, vivos, si es posible. Idealmente, serían seres humanos puros. Heinz consideró a los humanos que había capturado. Muchos de los humanos supervivientes estaban asociados con 8 dedos, el grupo que había disgustado a Heinz. Según los informes, todos los útiles habían sido torturados y trastornados mentalmente. Después de eso, fueron aquellos a quienes sus sirvientes encarcelados habían incumplido las reglas para proteger. Esos no servirán. Después de todo, Pestonia y Nigredo estaban dispuestas a desafiar mis órdenes para protegerlos. Permito eso. Te haré varios humanos vivos. Sin embargo, no puedo garantizar su pureza. Perdóname por no poder cumplir completamente tu solicitud. Por favor, no diga eso. Su sirvienta no merecía seres humanos puros en primer lugar. Estoy eternamente agradecida de que me hayan concedido humanos vivos. Heinz miró a Salusian, que había inclinado la cabeza profundamente y asintió de la manera que creía más adecuada para un gobernante. Ya veo. Gracias. Entonces, puedes retroceder. La siguiente es Entoma. Ven ante mí. Cuando los dos retrocedieron, Entoma tomó su lugar de rodillas ante Heinz. Ahora bien, Entoma, sí. Heinz no pudo evitar sonreír amargamente ante su voz confusa. Parece que tu voz aún no se ha recuperado. Los insectos labio que Entoma se equipaba no aparecían naturalmente en Yggdrasil, pero eso no significaba que no existieran. Había varios monstruos invocados a través de la moneda Yggdrasil en su habitación y ella podía usarlos para restaurar su voz en cualquier momento. Solo había una razón por la que no lo había hecho, un rencor personal. ¿Le disgusta mi voz? Lo remediaré de inmediato. De ningún modo. No me disgusta tu voz actual. Gracias, Ainsama. Ahora bien. Has dado mucho de ti misma e incluso has sacrificado tu voz. Sin embargo, tus esfuerzos son algo insuficientes para calificarte para una recompensa. Si bien es posible que no pueda otorgarte una como lo hice con los otros dos, dime tus deseos de todos modos. Heinz sintió que repartir recompensas no era generosidad, sino una falta de consideración. Cualquier cosa que estuviera fácilmente disponible perdería su valor. Desde ese punto de vista, los esfuerzos de Entoma no habían alcanzado los estándares que Heinz había establecido para que ella ganara una recompensa. Dicho esto, había sido gravemente herida en el cumplimiento del deber y no reconoció que sería una pena. Creo que llaman a esto corazón púrpura asterisco. No estoy muy familiarizado con las cosas militares. Si él estuviera aquí, podría haberme enseñado más sobre esto. NT, es una medalla del Ejército de los Estados Unidos para aquellos que son heridos o mueren en servicio. Heinz recordó a un miembro del gremio que había sido conocido como Utaku militar. Entonces, Heinz-sama. Si la oportunidad de matar a esa desgraciada se da, por favor, envíeme. Deseo robar su voz. Heinz sabía que se refería a esa chica sospechosa con máscara llamada Vileye. Por lo que dio su consentimiento, entiendo. Te llamaré cuando llegue el momento. Puedes irte, Entoma. Él la vio volver a su posición anterior. Entonces, pasemos al siguiente tema. Naturalmente, nadie se opuso. Sin embargo, Heinz no pudo encontrar la felicidad en este desarrollo. Consideraban a Heinz como su todopoderoso Señor Supremo. Si él lo dijera, el blanco se volvería negro y así sucesivamente.
Por eso estaban en silencio y no porque él hubiera elegido el curso de acción correcto. Parece que necesito instalar algunas auditorías y otras agencias. Lo primero que debía establecer era un departamento responsable de entregar recompensas. El problema con eso era que los NPCs y los vasallos creían que servir a Ainz era una situación natural y no requería ningún tipo de recompensa. Además, los criterios para ser recompensados eran muy vagos y esencialmente determinados por Ainz, que era otro problema. Si vamos a operar como un grupo, tendré que establecer algunas pautas concretas en este campo. Todo es mi culpa por dejar la gestión del grupo a Albedo y huir de mis responsabilidades. Ahora me ha salido el tiro por la culata. Aún así, esto está más allá de las capacidades de una persona normal. Casi ninguna de mis experiencias de vida ha sido aplicable hasta ahora. Ainz Suzuki Satoru había sido un simple asalariado en el pasado y la tensión de liderazgo le estaba dando dolores de cabeza. Sin embargo, luchó por controlarlo. Podía preocuparse por estas cosas cuando estaba solo en su habitación y podía rodar sobre su cama perfumada. Decidiré la dirección que tomará Nazarik en el futuro. Demir, a mí. La mejor mente de Nazarik subió las escaleras, ocupando su lugar frente a Albedo, supervisora de los guardianes de Nazarik, Albedo. El intelecto más agudo de Nazarik, Demir. Nuestro plan original ahora está más que medio completo. Os ordeno que expliquéis nuestro plan de acción para el futuro. Si alguien tiene alguna sugerencia, puede levantar la mano y hablar. La primera prioridad de Ainz será la supervivencia continua de Nazarik. No, en el peor de los casos, incluso si perdiera el lugar conocido como Nazarik, sería suficiente para proteger a los NPCs, los hijos de sus antiguos amigos. Podría crear un refugio y usar otros métodos para resolver ese problema. El segundo era difundir el nombre de Ainz Oalgaun a todo el mundo. Eso era porque Ainz consideró que, si sus amigos estuvieran en este mundo, podrían ir a buscarlo. Quizás este objetivo podría ser retrasado en términos de prioridad. El tercero era fortalecer Nazarik. Tal vez él debería subir eso en importancia. De hecho, cuanto más entendía este mundo, más sentía que Nazarik era una fortaleza inexpugnable, mientras que Ainz Oalgaun parecía ser la organización más fuerte dentro de él. Sin embargo, alguien había podido controlar mentalmente a Saltear, aunque con el uso de un ítem mundial, por lo que la arrogancia y el orgullo serían muy peligrosos. En particular, dado que los ítems mundiales existían en este mundo, sería mejor asumir que otros gremios existieron aquí, para que no fueran emboscados. Por lo tanto, tuvieron que tomar medidas para aumentar el poder de Nazarik. Actualmente, habían alistado a los hombres lagarto y Ainz había producido seres no muertos, pero tenían que buscar el poder con más voracidad. Su cuarta prioridad era reunir información. Originalmente, había sido su principal preocupación, pero como ya se había completado parcialmente, había reducido su prioridad. Este era el proceso de pensamiento de Ainz. Sin embargo, finalmente fue producto de Ainz, el plebeyo. Podía haber un agujero en alguna parte, o podía ser que no hubiera analizado la información lo suficientemente bien antes de usarla como base. Por eso, Ainz había llamado a un par de agudos intelectos. Si todo lo que necesitaba era su sabiduría, entonces, todo lo que tenía que hacer, era discutir el asunto con ellos directamente. No había necesidad de arriesgarse a que todos supieran que su cabeza estaba vacía organizando un gran espectáculo para hablar sobre este problema. Sin embargo, hacerlo sería un error. Como su señor, tenía que montar este espectáculo para desempeñar el papel en el que los NPC se lo imaginaban, aunque sintió que era más como una ilusión. Tenía que interpretar el papel de Ainz Oalgaun, un ser incomparable y un pensador de profundidades insondables, y hacerlo en un gran escenario. Los dos lo explicaréis claramente a todos los presentes. Estos son el personal de élite seleccionado por los diversos guardianes. Permitidles escuchar sobre nuestra dirección futura y no omitáis ningún detalle. En efecto, Ainz se había visto obligado a emplear esta estratagema. Fue como decirles, explicádselo a los otros guardianes, a mayor escala. Su plan era usar la excusa de que alguien o todos no entendían, luego fingir que ya lo sabía y escuchar la explicación. Entonces, Demir, explícales claramente lo que ahora sabemos a aquellos que no entienden los detalles. En cualquier caso, empieza diciéndoles las acciones que Nazarik ha tomado en el reino. Entendido. Demir luego empezó a dirigirse a los NPCs debajo de él. Esto era lo que Ainz había estado esperando. En ese momento, Ainz había estado de acuerdo con eso. Había sentido que el sabio Demir no podía equivocarse, pero, después de pensar más sobre el asunto, sintió que Demir había terminado haciendo cosas innecesarias. En cuanto al reino, hemos sometido con éxito a los miembros del liderazgo superior del sindicato criminal con la ayuda de Mare, Neuronist y Kyouko.
Todo lo que tenemos que hacer a partir de ahora es penetrar lentamente sus filas hasta que estemos en condiciones de gobernar el inframundo del reino. Ainz silenciosamente hizo audibles sus dudas. ¿Por qué tuvieron que hacerse cargo del sindicato del crimen del reino? Parecía algo diferente de la simple explicación que había escuchado en aquel entonces. Una hipótesis razonable para eso sería obtener dinero a largo plazo o obtener información fácilmente. Justo cuando Ainz estaba pensando, Demir cerró la boca y miró hacia atrás, mirándolo. Mientras daba gracias porque su cuerpo no sudaba, preguntó. ¿Qué pasa, Demir? ¿Ocurre algo? No, simplemente sentí que le he oído decir algo, Ainz-sama. Oh, mis disculpas. Simplemente estaba indicando mi acuerdo. Parece que me has malinterpretado. Muy bien, continúa. Entonces, dile a todo la importancia de hacerse cargo de la organización criminal del reino. Sí. Entonces, caballeros. Asumir el sindicato es la base para lograr el objetivo de Ainz-sama, es decir, la dominación mundial. Confío en que nadie sea tan estúpido como para no saber eso. Ainz miró la cara de todos. Todos parecían haber entendido, sin excepción. Ainz fue el único que no lo entendió. ¿Dominación mundial? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Cuándo es que terminaron las cosas así? Sin embargo, no podía preguntar al respecto. Este era el mayor ejercicio de intelecto de Ainz en toda su vida. Pasó varios segundos reflexionando y buscándose dentro de sí mismo. Había sido demasiado inesperado, demasiado difícil de aceptar. ¿Cómo había terminado así? Todo lo que quería era mantener un perfil bajo, evitar hacerse enemigos, mejorar su reputación y luego encontrar una manera de comunicarse con sus amigos del pasado que podrían estar en este mundo. Esos pequeños y lindos deseos eran todo lo que él había querido. Sin embargo, ahora mismo, ¿conquista mundial? ¿Cómo han acabado las cosas de esta manera? Ainz quería rechazar esas palabras, pero le faltaba el coraje para hacerlo. No eran solo los NPCs sino todos los vasallos los que tenían esa expresión de comprensión en sus caras, como si las palabras, por supuesto, estuvieran escritas allí. Era evidente de un vistazo que esto era de conocimiento común y que había sido grabado en sus corazones. Ainz sintió algo como un viento caliente soplando en el área alrededor del trono. Ainz-Zoalgaon era el gobernante más alto de Nazarik, un ser supremo. Ahora que se había convertido en un objeto de adoración, ¿qué pasaría si personalmente destruía esta imagen? Por lo que sabía, podría terminar como un ídolo atrapado en algún escándalo por los paparazzi. Si bien era triste que un ídolo perdiera fans y que sus cifras de ventas disminuyeran, Ainz tuvo la sensación de que un destino más trágico que eso lo estaría esperando. Parece que se ha invertido demasiado en este plan como para que lo cancele. Aún así, cuando lo pensó con calma, la dominación mundial no era una mala idea. Por supuesto, no sería tan simple como lo era en los videojuegos. Para un plebeyo como Ainz, este plan a gran escala era demasiado vago para que lo entendiera. Sin embargo, podía entender que este era un medio perfecto para construir su reputación, aunque podría terminar siendo una infamia. El problema ahora era lo que sus amigos pensarían si supieran esto. En ese momento, todo lo que podía hacer era disculparse por su incapacidad para manejar bien Nazarik. Además, podríamos tratar con el enemigo desconocido que le lavó el cerebro a Salyar. Eso debería funcionar como una excusa, ¿verdad? Me perdonarán por eso, ¿verdad? Habiéndose preparado, Ainz asintió magnánimamente con la cabeza hacia Demir, que parecía estar esperando elogios. Entonces, ¿todavía te acuerdas? Por supuesto. Yo, Demir, he cometido cada palabra que usted ha dicho en memoria, Ainz-sama. ¿De veras? Entonces, lo mencioné en aquel entonces, ¿no? En efecto, desde aquel entonces, ¿no? En efecto, esa vez, ya veo. Eso me agrada, Demir. Gracias, Ainz-sama. Sin embargo, la dominación mundial es bastante difícil. Es como usted dice, Ainz-sama. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Ainz quería lavar su voz por no temblar. Propongo que Nazarik tome su lugar en el escenario global, como parte de nuestra dirección general para el futuro. Dado que las entidades que controlaron Salyar están actuando clandestinamente, puede causarnos problemas incluso si permanecemos ocultos. En efecto, ¿era realmente ese el caso? Ainz sintió que sería mejor permanecer oculto. No tenía idea de cómo Demir había llegado a esa conclusión. Estoy de acuerdo, Ainz-sama. Si nos damos a conocer al mundo, podemos tratar los problemas de una manera exagerada. No necesitaremos enviar pequeñas cantidades de personal para realizar investigaciones secretas. Ah, ya veo. La iluminación amaneció repentinamente en Ainz cuando escuchó la explicación de Albedo. La idea de no tener que buscar una aguja en un pajar y poder moverse tan audazmente como quisieran,
era muy atractiva. Entonces, es por eso que debemos gobernar el reino desde las sombras y lograr la legitimidad de Nazarik de varias maneras. ¿Estoy en lo correcto? Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con la idea de permitir que la tierra que Ainsama gobierna se convierta en parte de cualquier otro país. Demir sacudió la cabeza ante la pregunta de Albedo. Por supuesto, Albedo. Yo tampoco podría tolerarlo. Además, después de leer detenidamente y contemplar nuestra información sobre el reino, he llegado a la conclusión de que el reino, tal como está ahora, no es atractivo para nosotros en lo más mínimo, aparte de una persona. Lo mismo se aplica a todas las demás naciones. Siento que hacer que nuestra organización trabaje para cualquier otro país sería un curso de acción insensato. ¿Y por qué eso? Cuando debemos servir a una nación, estaremos limitados en las acciones que podemos tomar. Si las personas que controlaban Sayyar resultan ser una organización y estamos en deuda con un determinado país, es posible que no podamos responder de inmediato si surgen problemas. Por lo tanto, Ainsama, Demir miró a Ains y entregó solemnemente su propuesta. Propongo que fundemos una nación conocida como la Gran Tumba de Nazarik. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.